clases previas, sobre todo la primera y la tercera clase, donde hemos visto y hemos analizado cómo cualquier enfermedad, sobre todo enfermedades o síndromes hematológicos, si nosotros no tenemos una correcta interpretación de un hemograma o no tenemos una correcta interpretación de un sistema algorítmico para establecer el diagnóstico de un paciente que tiene anemia, nunca vamos a llegar al diagnóstico. Y el objetivo, ¿sí?, sobre todo de un médico general, es poder por lo menos establecer el diagnóstico inicial de un paciente que tiene anemia. Por lo tanto, ustedes, después de estas clases, correctamente tienen que tener la capacidad de poder establecer por qué un paciente tiene anemia. En esta ocasión vamos a hablar de la anemia más frecuente, es la causa más frecuente de consulta, y no solamente consulta hematológica, consulta en medicina general, es el hecho de la anemia por deficiencia de hierro. Ustedes saben que la única forma de definir anemia es a través de la interpretación de la serie roja y sobre todo de la cuantificación de las cifras de hemoglobina. Y claramente la Organización Mundial de la Salud, les repito, define a un paciente que tiene anemia cuando las cifras de hemoglobina están por debajo de 12 gramos por decilitro, independientemente sea varón o mujer, y se entiende de esa manera, porque en varones, perdón, anemia ¿sí?, se define cuando la hemoglobina está por debajo de 13 gramos y en mujeres por debajo de 12 gramos por decilitro. Por lo tanto, independientemente de los signos, los síntomas, las manifestaciones clínicas, las dolencias, las quejas o lo que ustedes quieran de un paciente, si no hacemos un hemograma y no evaluamos las cifras de hemoglobina, no estamos en condiciones de establecer el diagnóstico de anemia. Ojo, muchos pacientes vienen y dicen, tengo anemia porque tengo 3 millones de glóbulos rojos. Sí, tiene 3 millones de glóbulos rojos, pero eso no define anemia. Cuando ustedes sean internos y me piden una interconsulta o piden a algún hematólogo una interconsulta o a un internista una interconsulta y digan, doctor Macías, ¿sí?, este paciente tiene anemia porque tiene 3 millones de glóbulos rojos, yo te voy a colgar el teléfono porque te voy a decir, seguramente no tienes la más mínima idea de definir anemia. ¿Cierto? Muy bien. Una característica de la anemia por deficiencia de hierro es que es una anemia microcítica. Pero vamos de la mano. Viene un paciente cualquiera sea su molestia. Evaluamos las cifras de hemoglobina. Si las cifras de hemoglobina están por debajo de 12 gramos por decilitro, el paciente tiene anemia. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Evaluar el volumen corpuscular medio. Si el volumen corpuscular medio está menos de 80, aquí dice 82, pero menos de 80, es una anemia microcítica. El 99.9% de las anemias microcíticas son hipocrómicas y solamente el 0.1% es una anemia rara, que es una anemia microcítica hipercrómica. La anemia microcítica hipercrómica implica que tienes glóbulos rojos chiquitos y con gran cantidad de hemoglobina en su interior, una situación que se presenta en una enfermedad hemolítica congénita por defectos de la membrana, donde la membrana cada vez que pasa por el sistema reticular endotelial es fagocitada, de manera que el área de la circunferencia de la membrana de cada glóbulo rojo disminuye, pero la cantidad de hemoglobina en el interior se mantiene igual, por eso son glóbulos rojos chiquitos e hipercrómicos. A esa entidad se conoce como microesferocitosis hereditaria, pero la microesferocitosis hereditaria, como vamos a ver en las clases posteriores, es una anemia hemolítica, donde el común denominador es el síndrome hemolítico, muy diferente al 99.9% de las anemias microcíticas hipocrómicas. Si nosotros vemos un paciente que tiene, no importa cualquiera sea la sintomatología, tiene anemia y es hipocrómica microcítica, pensamos en 4 posibilidades. No se olviden: deficiencia de hierro, anemia asociada a inflamación o enfermedad crónica, talasemia y anemia por intoxicación por plomo o anemia sideroblástica secundaria a intoxicación por plomo, así se llama. De las 4, ¿cuáles creen que son las más frecuentes? O la deficiencia de hierro o la anemia asociada a enfermedad crónica. ¿Por qué? La anemia asociada a enfermedad crónica es una anemia muy frecuente que se presenta en cualquier entidad, en cualquier paciente que está enfermo. Pero si es un paciente que no está enfermo y es cualquiera de ustedes, una de las chicas en edad fértil que viene con anemia microcítica hipocrómica, voy a pensar que tiene anemia por deficiencia de hierro. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar entonces cuando tenemos una anemia microcítica hipocrómica?
medir el patrón de hierro. Y dentro del patrón de hierro, el elemento más importante es la ferritina. La ferritina es el hierro de depósito, que es fácilmente movilizable y que se cuantifica. Si la ferritina, que al mismo tiempo se comporta como un reactante de fase aguda, está disminuida, no hay duda pues que no hay absolutamente nada de hierro en el organismo, y eso define la anemia ferropénica. Alteración de la hematopoiesis, sobre todo de la eritropoiesis, por una deficiencia absoluta de hierro, con incapacidad para la síntesis de hemoglobina. Por eso, el glóbulo rojo es chiquito y es pálido. ¿Por qué? Porque la cantidad de hemoglobina sintetizada y presente en cada glóbulo rojo está disminuida. Por eso el glóbulo rojo es pequeño y es pálido, porque hay poca hemoglobina. Obviamente, si la ferritina está baja, es una anemia ferropénica. Pero ojo, si tengo anemia hipocrómica microcítica y la ferritina está normal o generalmente muy elevada, no es una anemia ferropénica. O es una talasemia, o es una anemia sideroblástica, o estamos frente a una enfermedad crónica, una infección, una inflamación crónica que está originando un atrapamiento macrofágico de hierro, deficiente movilización de ferritina y obviamente falta de síntesis de hemoglobina, pero no porque no haya hierro, sino porque el hierro está bloqueado. Eso vamos a hablar más adelante. Entonces, cuando tengo un paciente con anemia hipocrómica microcítica, pídanle de entrada ferritina. Ferritina baja, anemia ferropénica. Ferritina normal o ferritina elevada, talasemia, anemia sideroblástica o anemia asociada a enfermedad crónica. La talasemia es una anemia hemolítica congénita por defecto de la síntesis de cadenas de alfa y beta de globina. Al no haber globina, no hay síntesis de hemoglobina y por lo tanto se bloquea, ¿sí?, esa síntesis y la cantidad de hemoglobina contenida en el glóbulo rojo está disminuida. El plomo inhibe a la hemsintetasa. Es una enzima que está en las mitocondrias de los eritroblastos. Les he dicho que los eritroblastos son células precursoras de los glóbulos rojos que están presentes en la médula ósea. A nivel de la cresta mitocondrial se encuentra la hemsintetasa. La hemsintetasa es una enzima que permite introducir el hierro en la protoporfirina 9, de manera que forme el grupo M, para que el M se acople a las cadenas alfa y beta de globina y forme la hemoglobina. Si el M sintetasa está inhibida por el plomo, lo que va a pasar es que no hay síntesis de M. Y si no hay síntesis de M, no hay síntesis de hemoglobina. Y el glóbulo rojo es chiquito y es pálido por intoxicación por plomo. Obviamente, si hace una historia clínica, existe pues datos de que el paciente está en contacto con sustancias de plomo, soldaduras, minas de plomo, pinturas a base de plomo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hablar un poco sobre el metabolismo del hierro para poder entender por qué se produce la anemia ferropénica. ¿Qué es el hierro? Es un metal de transición muy abundante en la Tierra, es el cuarto elemento más abundante en toda la Tierra. El hierro tiene un color rojizo, por eso la hemoglobina tiene color rojo. Los que viven por la zona sur, al salir por Santa Veracruz, hay un área al lado izquierdo de montañas de color rojo. Esa área es un área muy rica en hierro. En Bolivia existen grandes cantidades de hierro de depósito a nivel de la serranía del Mutún. En la serranía del Mutún existe gran cantidad de hierro y es el color de tipo rojo. Entonces, el cuarto elemento más abundante, pero en pequeña cantidad en los sistemas biológicos, ¿verdad? Los sistemas biológicos como, por ejemplo, la hemoglobina o, por ejemplo, los citocromos. La única manera, chicos, de introducir el hierro a nuestro organismo es a través de los alimentos, de la dieta. Nosotros no sintetizamos hierro. Por lo tanto, si dejamos de comer alimentos ricos en hierro, sobreviene la anemia ferropénica, porque no sintetizamos hierro. ¿Cuál es la función del hierro? Fuera de formar parte, ¿sí?, de proteínas transportadoras de hierro, digo, transportadores de oxígeno, como la hemoglobina, interviene en el transporte de oxígeno, sobre todo a nivel de los electrones, en los citocromos. También cataliza muchas reacciones metabólicas para el desarrollo y diferenciación y proliferación celular, reacciones enzimáticas, metabolismo oxidativo y crecimiento celular. Entonces, no solamente la deficiencia de hierro produce anemia, sino que la deficiencia de hierro produce un estado de astenia, así se llama. Ustedes van a ver que hay pacientes que tienen deficiencia de hierro y tienen manifestaciones más de astenia que de anemia. Pacientes que tienen debilidad muscular, muscular, cefalea, fatiga, no necesariamente relacionados a la anemia y a la deficiencia del transporte de oxígeno. Entonces, esta es la función del hierro. Muy bien, ¿cómo se regula el hierro del organismo?
Tiene que haber una estrecha relación y un estrecho equilibrio entre la absorción, el transporte, la utilización y la reserva. Cuando existe un desbalance entre la absorción o en el transporte o en la utilización o en la reserva, existe una deficiencia de hierro. Por lo tanto, la homeostasis del hierro es una acción coordinada de 4 procesos diferentes. Y vamos a hablar de cada uno de estos. ¿Sí? Muy bien. Empecemos a hablar de la absorción de hierro. Solo se aporta, así te comas un kilo de carne roja o te comas 250 gramos de un rico bife de hígado o te comas todas las verduras del mundo, el aporte diario de hierro es de 1 a 2 miligramos por día. Es el aporte dietético de hierro. Ese aporte dietético de hierro va a pasar al plasma en forma de transferrina. La transferrina es una proteína transportadora de hierro. El hierro no se transporta libre, se transporta unido a una proteína que se llama transferrina, que significa 3 miligramos de total de hierro. La transferrina va a transportar el hierro, la mayor parte, a la médula ósea, bone marrow, más o menos 300 miligramos, y de la médula ósea van a salir glóbulos rojos maduros que contienen en su interior hemoglobina que contiene más o menos 1800 miligramos de hierro, casi más allá de 1,5 kilos, casi 2 kilos, si se dan cuenta, de hierro que están contenidos en toda la masa globular. En cambio, en la médula ósea solamente 300 miligramos. A nivel muscular, sí, existe mioglobina. ¿Por qué el color rojo de la carne y de los músculos? ¿Por qué? Porque al interior existe una proteína que tiene grupo M y tiene hierro, se llama mioglobina, que aproximadamente representa 300 miligramos. Luego, la transferrina aporta, ¿sí?, a los macrófagos, al sistema retículo endoterial del hígado, donde se almacena en forma de hemosiderina aproximadamente 1 kilo de hierro, 1000 miligramos, que se almacenan básicamente en el parénquima hepático a nivel de las células de Kupffer y a nivel de los hepatocitos. ¿Dónde se almacena entonces el hierro? En el hígado. Pero también se almacena en otros lugares donde hay sistema retículo endotelial, aproximadamente 600 miligramos. No solamente en el hígado, sino también en el vaso, en la propia médula ósea, y en todos los órganos donde existen macrófagos. ¿Sí? Y, si ustedes se dan cuenta, existe un equilibrio entre el aporte dietético con la pérdida. Hay una pérdida fisiológica de hierro, y esa pérdida fisiológica de hierro sobreviene, por ejemplo, por descamación de las células enterales, o sea, de los enterocitos, y ahorita vamos a ver por qué. Segundo, las mujeres en edad fértil, con cada menstruación se pierde más o menos 1 a 2 miligramos de hierro al día. Y es muy raro que haya pérdida de hierro por otros lugares. Pero las dos pérdidas de hierro fundamentales son esfacelación de la mucosa, donde existe almacenamiento de ferritina en los enterocitos y en los sangrados menstruales. Por lo tanto, en un perfecto balance, tiene que ingresar 1 miligramo, tiene que perder 1 miligramo, y si tiene que distribuir en la médula ósea, en el sistema retículo endotelial, en el hígado, en el músculo y en forma circulante una determinada cantidad de hierro. Muy bien. Por lo tanto, el ciclo biológico de hierro y la distribución y el intercambio de hierro tienen que tener un equilibrio permanente entre diferentes compartimientos. El intestino, el plasma, donde existe transferrina o hierro, los glóbulos rojos, tanto de la médula ósea como de la masa globular circulante, y los depósitos en forma de hemosiderina y ferritina. El hierro se almacena en forma de hemosiderina, que es difícilmente movilizable a nivel de los macrófagos, y ferritina circulante. Y se almacena también en los sistemas biológicos celulares en forma de mioglobina y sobre todo de citocromos, que son los que van a generar transporte de electrones y energía. Y las pérdidas obviamente tienen que ser siempre un balance de 1 o 2 miligramos al día. Muy bien, hablaremos un poco sobre los compartimientos donde existe el hierro. Más o menos en cada uno de nosotros existe 3 a 4 gramos de hierro, es decir, 40 a 50 miligramos de hierro por kilogramo de peso corporal, independientemente de la cantidad de hierro que comamos o la cantidad de hierro que fisiológicamente vamos a perder. Y existen 3 compartimientos. Uno, el hierro de depósito. El 25%, entre 800 y 1200 miligramos, se almacena en el sistema retículo endotelial, en forma de hemosiderina, que es el hierro menos disponible, y en forma de ferritina,
que es forma de hidróxido férrico. Entonces, cuando hablamos de hemosiderina y de ferritina, estamos hablando del hierro de depósito. El hierro medible y fácilmente movilizable va a ser el hierro de la ferritina. Por eso, cuando nosotros medimos reserva de hierro, vamos a medir ferritina sérica. El hierro de transporte, que es el unido a transferrina, solamente representa el 1%, mire, poca cantidad, 4 miligramos, y unido a transferrina, nunca hierro libre. Y el hierro que se utiliza en forma funcional representa el 75% del total. La mayor cantidad de hierro está en forma funcional. Se encuentra en la hemoglobina, en la mioglobina y en las enzimas. Obviamente, si se dan cuenta de ese 75%, el 70% se encuentra, ¿sí?, en forma de un pigmento o una proteína cuaternaria compleja que es la hemoglobina, transportadora de oxígeno. Muy bien, primero vamos a hablar de la absorción. ¿Cómo se produce la absorción de hierro cuando nosotros comemos alimentos ricos en hierro? Aquí, si ustedes ven en la diapositiva, hay unas pelotitas verdes que va a ser el hierro no hemínico, verde, para que asocien verde en vegetales verdes. Todos tenemos la idea de que los vegetales verdes, ¿no? Las acelgas, las espinacas, son fuentes ricas en hierro. Es cierto, pero no es la principal fuente de hierro. Y lo rojo, ¿sí?, que en menor cantidad, es el hierro hemínico de la carne. El 80 a 90% del aporte diario de hierro es hierro no hemínico, verduras y alimentos diarios, ¿sí? Pero es hierro no hemínico. ¿Por qué? Porque estamos comiendo hierro que no está asociado a la hemoglobina ni a la mioglobina, ¿verdad? En cambio, solamente el 10 al 15% del aporte diario está con las carnes, hierro hemínico. Entonces, tenemos que pensar que en nuestra dieta el aporte de hierro, en forma normal, está en un 90%, está dado por hierro no hemínico. Y existe un problema, que el hierro no hemínico, ¿sí?, está en forma oxidada, en forma de ion férrico. Por eso no se absorbe fácilmente, a diferencia del ion ferroso de la carne, ¿sí? El hierro que nosotros comemos, en su mayor parte, es hierro en forma férrica, con 3 valencias. Y tiene que haber un fenómeno de reducción a ion ferroso en el lumen intestinal antes de poder penetrar al enterocito, esta es la célula entérica. El hierro no se absorbe en el estómago, se absorbe en la primera porción del duodeno, a nivel del enterocito duodenal. Gran parte del hierro de la dieta se reduce por acción de un agente reductor que es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se sintetiza en las células parietales del estómago y ejerce una acción reductora. Acuérdense, el ácido clorhídrico no solamente activa el pepsinógeno en pepsina, que es una enzima digestiva para degradar las proteínas, sino que el ácido clorhídrico reduce el ion férrico de la dieta a ion ferroso. Fuera de eso, en el ribete en cepillo del enterocito existe una enzima que se llama ferrirreductasa. La ferrirreductasa es la que va a reducir el ion férrico a ion ferroso. Y aquí existe una proteína que es una puerta de entrada, que se llama transportador divalente de metales 1, que es la puerta de entrada o el receptor del ion ferroso para ingresar al interior del enterocito. ¿Qué pasaría si no haya sido clorhídrico? Por más de que comamos hierro, y sobre todo hierro no hemínico, no vamos a poder reducir y por lo tanto lo que no está reducido no se absorbe. ¿Qué pasaría si hay una enfermedad intestinal a nivel duodenal, donde hay daño del enterocito y donde no hay presencia de ferrirreductasa? Por más hierro que comas, no lo vas a poder absorber. Ojo, el hierro que se absorbe no pasa directamente a la circulación, sino que ese hierro que ha ingresado en forma de ion ferroso, chicos, sufre 2 posibilidades. Solo se va a absorber cuando realmente el organismo necesite hierro. Si el organismo no necesita hierro, el hierro que se absorbe y se queda dentro del enterocito no va a pasar a la circulación. Ustedes saben que cada 7 días hay una esfacelación de la mucosa intestinal. Por lo tanto, el hierro que está dentro del enterocito, si no ha pasado a la circulación, va a esfacelar y se va a perder con las heces. Y nosotros no vamos a absorber el hierro, por más que el enterocito haya absorbido el hierro. Y solo se absorbe hierro, vuelvo a decirles, cuando la situación de necesidad del hierro es
apremiante en el organismo. Este hierro que se ha absorbido al enterocito tiene dos caminos. Si no hay deficiencia de hierro, ¿sí? Nosotros no necesitamos, hagan de cuenta, cualquiera de ustedes no necesita hierro. Entonces, el churrasco que se han comido el fin de semana y el pedazo de hamburguesa rica que se han comido al mediodía, ¿sí? Si bien han absorbido el hierro, se ha quedado dentro del enterocito. ¿Y de qué manera? Se transforma en ferritina y se almacena en forma de ferritina dentro del enterocito. Pero si es una de las chicas que está embarazada y que necesita hierro, porque los requerimientos de hierro han aumentado, entonces ese pedazo de carne que ha comido, que ha aportado hierro, o ese pedazo o esa ensalada rica de brócoli con acelgas y espinacas y arvejas, ¿sí? Que ha comido, almacena hierro. Pero en lugar de almacenarse como ferritina, rápidamente detecta que hay una deficiencia de hierro, iron deficiency. Por lo tanto, hay una puerta de salida trasera dentro de la parte basal del lumen intestinal del enterocito. Y esa puerta de entrada se llama ferroportina. Ferro, hierro, portina, puerta de hierro, que es la que le va a abrir la posibilidad de que el hierro en forma, ¿sí? Ya de ion ferroso pase a la circulación y se una a la transferrina y se transporte a los sitios donde necesitas tú o sea, la necesidad de síntesis o de hemoglobina o de citocromos. Entonces, ustedes se dan cuenta, el hierro directamente no pasa de circulación, sino se almacena en el enterocito. El factor que regula la absorción intestinal y la liberación y distribución de hierro en este momento es una proteína muy importante que se llama hepcidina. La hepcidina es un potente regulador del hierro. La hepcidina se sintetiza a nivel del hígado por acción de la interleuquina 6, ahorita vamos a ver, y permite que exista un equilibrio de la distribución de hierro, evitando la toxicidad y la sobrecarga de hierro, ¿sí? Evitando la hemocromatosis. Un segundo, hola. Estoy en clases, ¿sí? Sí puede pasar, pase, ¿ya? Entonces tienes la posibilidad de evitar la hemocromatosis o hemosiderosis y tienes la posibilidad de evitar anemia. El mecanismo que regula esto es la hepcidina. Y vamos a ver de qué manera. El mecanismo regulador de la absorción y distribución de hierro en el organismo está dada por la hepcidina. Miren, en la diapositiva, claramente, vamos a ver que aquí existen cordones de hepatocitos. Miren, cordones de hepatocitos. Este es el hígado, liver, hígado. En la circulación ya se ha liberado hierro y el hierro está unido a la transferrina. Miren, cuando hay transferrina altamente saturada con hierro, esta transferrina altamente saturada con hierro, ¿sí? ¿Sí? Es decir, que existe gran cantidad de hierro en la circulación, inmediatamente es sensada por las células de Kupffer y las células endoteliales que están adheridas o están cerca o vecinas al hepatocito. Y al haber gran cantidad de hierro y de transferrina, esto hace, ¿sí?, que los hepatocitos sensen esta situación y digan, tenemos que evitar que haya mayor cantidad de hierro. Tenemos suficiente cantidad de hierro. La transferrina está saturada con hierro. Y sintetizan interleuquina 6. ¿Qué hace la interleuquina 6? La interleuquina 6 estimula, aquí está la interleuquina 6, estimula a los hepatocitos para liberación de una sustancia que se llama hepcidina. ¿Qué hace la hepcidina? La hepcidina es una llave que va a cerrar la absorción duodenal de hierro porque bloquea a la ferroportina, ¿sí? Aquí está la ferroportina. Entonces viene la hepcidina y dice, no queremos más hierro porque hay suficiente hierro. Miren, aquí el hierro está unido a la transferrina. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es bloquear, vamos a cerrar la puerta. No queremos que ingresen más alumnos a la facultad, como ustedes, como lo que ocurre en el PROPE, ¿verdad? Hay suficientes médicos, por lo tanto, vamos a hacer exámenes difíciles, vamos a cerrarles las puertas, lo mismo. Hay suficiente hierro unido a la transferrina. Por lo tanto, ese hierro unido a la transferrina, cuando pasa por el hígado, hace que los hepatocitos y las células de Kupffer, merced a la interleuquina 6, sinteticen hepcidina. ¿Y qué es la hepcidina? Bloquea, viene acá y dice, echen la llave
y no va a salir todo el hierro que se almacena en el enterocito, no va a pasar a la circulación, ¿sí? Por lo tanto, bloquea la absorción de unidad de hierro. Pero por otra parte, ¿sí? El hierro que es fagocitado, o sea, producto de la fagocitosis de los glóbulos rojos en el sistema reticular endotelial, no va a salir del macrófago para ir al eritroblasto a nivel de la médula ósea. No, el hierro se va a quedar dentro del macrófago porque se va a bloquear, merced a la hepcidina, la liberación de hierro desde el macrófago, porque disminuye la expresión de ese transportador de ferroportina a nivel del macrófago. Miren, aquí en la diapositiva está claro. Entonces, ¿qué hace la hepcidina? Bloquea la liberación de hierro del enterocito a la circulación, porque bloquea la ferroportina del enterocito, y bloquea la salida del hierro del macrófago, haciendo que el macrófago se llene de hierro, porque bloquea justamente la ferroportina del macrófago, evitando que el hierro salga a la circulación. Por lo tanto, trata de disminuir los niveles de hierro, ¿sí?, circulante. ¿Qué pasaría en situaciones donde más bien hay necesidad de hierro? Porque, por ejemplo, está embarazada una de tus compañeras, o por ejemplo, uno de ustedes ha tenido una anemia aguda porque ha tenido una hemorragia digestiva por una hemorroides. Necesitamos hierro, ¿verdad? Por lo tanto, la transferrina está libre de hierro. Y al estar la transferrina libre de hierro, no se bloquea la síntesis de hepcidina. Entonces, no queremos que se sintetice hepcidina. Y al no haber hepcidina, todo el hierro que le pasa al enterocito va a pasar a la circulación. Y todo el hierro producto de la fagocitosis y que está almacenado en el macrófago rápidamente va a salir y va a llevarse a los sitios donde necesitas tú la síntesis de hemoglobina para compensar la anemia y la pérdida de hierro por sangrado. Esto es lo que es la hepcidina, miren, aquí está. La interleuquina 6 es la que hace que se sintetice la hepcidina. Aquí está la ferroportina, ya sea ferroportina del enterocito o ferroportina del macrófago. Lo que hacen es bloquear, miren, la hepcidina bloquea, cierra el paso de hierro del enterocito a la circulación o el paso de hierro del macrófago a la circulación. Por lo tanto, si hay hepcidina, se bloquea la absorción de hierro del enterocito, ¿sí? Y se bloquea la salida de hierro del macrófago. Y hay una hiposideremia. Pero si hay una disminución del hierro y necesitas mayor cantidad de hierro, entonces el hierro de la ingestión, ¿sí?, y que se almacena en el enterocito va a pasar fácilmente a la circulación y el hierro del macrófago va a pasar a la circulación y va a ser transportado por la transferrina, ¿a dónde? A la médula ósea para la síntesis de mayor cantidad de hierro. ¿Se dan cuenta? Es el mecanismo de regulación. Por eso, hepcidina y ferroportina. ¿Sí? La ferroportina es esta. Salida del macrófago, salida del enterocito. Viene la hepcidina, y la hepcidina, ¿qué es lo que hace? Bloquea la salida porque bloquea la ferroportina. ¿Sí? Muy bien. Seguimos adelante. Ahora vamos a hablar sobre el transporte de hierro. Ya el hierro ha pasado a la circulación y tiene que transportarse y tiene que distribuirse en los otros órganos, ya sea, ¿sí?, en el hepatocito para almacenarse, o ya sea en el macrófago, o ya sea tiene que ser transportado a la médula ósea. Y este diagrama es bien bonito. Miren, las pelotitas, ¿sí?, las pelotitas celestes son la transferrina. Las pelotitas amarillas es el hierro ferroso que está circulando. Hemos dicho que el hierro ferroso, para poder ser fisiológicamente activo, tiene que transportarse el 1%, ¿verdad? La transferrina. Pero también hay hepcidina que se ha sintetizado. Aquí está la hepcidina. Bueno, ¿qué pasa a nivel del enterocito? Ya hemos analizado. Miren, el hierro de la dieta es el hierro de la dieta. Aquí está la ferroreductasa. La ferroreductasa hace que se transporte por el transportador divalente de metales, llega el hierro. Si necesitas hierro, este hierro pasa rápidamente por la ferroportina, porque no hay hepcidina, y rápidamente pasa a la circulación para unirse a la transferrina y transportarse. Pero si tú no necesitas hierro, este hierro del enterocito se almacena en forma de ferritina, y la hepcidina viene y bloquea a la ferroportina y todo el hierro se almacena aquí. Y si no necesitas, al cabo de 7 días se esfacela la mucosa y se pierde el hierro que se ha absorbido y se ha almacenado en el enterocito. Este hierro, si tiene que ser almacenado, o sea, tenemos un exceso de hierro, ya no necesitamos hierro y decimos, bueno, tenemos que almacenar el hierro en algún lugar, vamos a almacenarlo en el hepatocito. Entonces,
Llegamos a la circulación hepática. El hepatocito tiene en la membrana o sea, receptores de transferrina, así se llaman, miren, receptores de transferrina. Son proteínas. Estos receptores de transferrina son las que captan a la transferrina unida al hierro ferroso y son las que introducen por un mecanismo bien interesante de endocitosis, vamos a ver esto ahorita, las moléculas de hierro al interior. De manera que al final el hierro se va a almacenar en el hepatocito en forma de hemosiderina. ¿Sí? Hay receptores de transferrina. Por lo tanto, el hierro se va a almacenar aquí en el interior en forma de ferritina. Y esa ferritina puede salir también del hepatocito cuando necesites hierro. Pero cuando no necesitas hierro, ¿qué hace? La hepsidina viene y bloquea la ferroportina. Pero si no hay hepsidina, todo ese hierro cuando se necesite sale por la ferroportina y nuevamente vuelve a la circulación y se dirige seguramente a la médula ósea. ¿Qué ocurre cuando el glóbulo rojo es viejo y es fagocitado? En el interior del macrófago se destruye la membrana y se libera el grupo, bueno, se libera la hemoglobina y se disocia el grupo globina, o sea, la proteína globina, las cadenas alfa y beta de globina, se disocia del grupo M. El grupo M, ¿qué es lo que hace? Tiene proporfina 9 que se degrada, se carboxila y luego se oxida a bilirrubina, ¿verdad? Pero por otra parte libera el hierro. Este hierro se puede almacenar en el macrófago en forma de hemosiderina o en forma de ferritina. Y si necesitas hierro, vas a salir nuevamente, va a salir el hierro por la ferroportina. Pero si no necesitas hierro, ¿qué hace? El hepatocito sintetiza epsilina y la epsilina viene y bloquea la ferroportina y dice, no queremos más hierro y el hierro se almacena en el macrófago. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se introduce el hierro, ya sea a nivel del eritroblasto, que es el precursor del glóbulo rojo, ya sea a nivel del miocito o ya sea a nivel del hepatocito? Mire, a nivel de la membrana existe una proteína que se llama receptor de transferrina. Aquí llega la transferrina. Miren, la transferrina unida al hierro en forma de ion ferroso. Lo que ocurre es que los receptores de transferrina son saturados. Inmediatamente se producen señales intracelulares y se empieza a invaginar la membrana conteniendo uno, dos o tres receptores de transferrina en su interior. Esta membrana se invagina y forma un endosoma. El endosoma tiene una membrana, tiene ferroportina, una proteína que es transportadora, ya hemos dicho, de hierro, y aquí está el receptor de transferrina con el hierro, ¿sí? Con la transferrina y ion férrico, perdón, el ion ferroso. Acá existe un cambio del pH, de manera que existe un intercambio o sea, una introducción de hidrogeniones que hacen que el endosoma se vuelva más ácido, esto dentro del citoplasma de la célula, ¿verdad? Y se libera el hierro. Y este hierro va a salir por la ferroportina o por el transportador de metales hacia el citoplasma, ya sea del eritroblasto o ya sea del hepatocito o ya sea del macrófago. El endosoma ya libre de hierro, pero que contiene el receptor de transferrina, nuevamente es conducido a la superficie de la membrana y luego el receptor de transferrina libera la transferrina libre de hierro y se reconstituye la integridad, ¿verdad?, de la membrana, donde hay receptor de transferrina y aquí está la transferrina libre de hierro. ¿Qué pasa con el hierro que se ha liberado? Va a depender mucho. Si es un eritroblasto, este hierro se va a dirigir a las mitocondrias, donde por acción de la M-sintetasa se va a unir a la protoporfina 9 para formar grupo M y formar hemoglobina. Pero si no necesitamos formar hemoglobina, y este es el macrófago, se va a almacenar en forma de ferritina y luego de hemosiderina, sobre todo en las células no eritroides, en los macrófagos o en el hepatocito. Pero en las células eritroides, es decir, en el eritroblasto, se va a sintetizar siempre hemoglobina, ¿verdad? Por lo tanto, los sistemas celulares o las cuatro células o los cuatro órganos fundamentales que intervienen en la homeostasis del hierro son el enterocito, el eritroblasto, porque el glóbulo rojo ya no sintetiza hemoglobina. ¿Dónde se sintetiza hemoglobina? Se sintetiza a nivel de los precursores eritroides, a nivel de los eritroblastos, acuérdense. ¿Quién induce la maduración? A nivel de la unidad formadora de colonias eritroides, la eritropoietina. A ese nivel empieza a producirse, ¿verdad?
a nivel de los proeritroblastos, el eritroblasto autocromático, basófilo. Entonces tenemos el eritrocito, los precursores eritroides llamados normoblastos o eritroblastos, el hepatocito donde se almacena fácilmente el hierro y se intercambia con la circulación, y el macrófago. Cada uno cumple una función. Nuevamente, miren aquí en el diagrama es bien facilito, ion ferroso, perdón, ion férrico, ion ferroso, acción reductora de la ferroreductasa, transportador de valente metales, hierro, si no se necesita en forma de ferritina, y si se necesita pasa por la ferroportina, ¿verdad? Y luego, si pasa acá, se une a la transferrina. La transferrina va, viaja, y si tiene que almacenarse, va hacia el hepatocito, donde tienes la membrana y formas un endosoma. Aquí está el receptor de transferrina que introduce, ¿sí? Introduce el receptor de transferrina con la transferrina y con el hierro y forma ferrosa, se produce acidificación del endosoma, liberación de las moléculas. Va a depender mucho si necesitas hierro y se almacene con ferritina o homosiderina, o si el hierro va a salir por la ferroportina. A nivel de macrófago, el macrófago se come el glóbulo rojo se destruye y se libera el grupo M, y el grupo M libera el hierro. El hierro se puede unir como ferritina o puede salir por la ferroportina y pasar a la transferrina para transportar hierro. O puede venir la hepsidina y bloquear la salida. Miren, la salida de hierro, bloquea la ferroportina y por lo tanto almacenar mayor cantidad de hierro. Es lo que ocurre. Y a nivel de los precursores esteroides, lo mismo, se forma un endosoma y lo que ocurre es, una vez que se libera el hierro va a la mitocondria para que juntamente con la M-sintetasa se une a la proteoporfina 9 y forma el grupo M. Esto es fundamental en el metabolismo del hierro. Cuando hay una alteración en todas estas situaciones, se va a producir o una sobrecarga de hierro, porque se está bloqueando la ferroportina y por lo tanto existe una hemosiderosis, o si no hay absorción, si no hay transporte, si no hay, ¿sí? Este mecanismo de introducción de hierro al interior del eritroblasto, ¿qué va a haber? Anemia por deficiencia de hierro. Muy bien, entendido entonces el metabolismo del hierro, ahora vamos a hablar sobre la anemia ferropénica. La anemia ferropénica se define, y esto muy rápidamente vamos a avanzar, como la eritropoiesis deficiente por ausencia absoluta de hierro, y es la causa más común de anemia, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea. Chicas, ustedes están en edad fértil entre los 14 y sus 50 años. ¿Qué es lo regular? Que todas tengan regla cada 28 días y que pierdan mayor cantidad de hierro. Y como hacen dieta, no comen carne, o hacen sus dietas terribles y tienen polimenorrea o menorragias, que es lo más común en una mujer, las mujeres adultas hasta en un 35% tienen deficiencia de hierro. ¿Qué significa eso? Que si en el curso hay 100 chicas, 30, una de cada tres, tiene anemia ferropénica. ¿Sí? Lo mismo las embarazadas, porque el aporte de hierro, el requerimiento de hierro es casi el 40%, ¿se dan cuenta? En cambio, nosotros los varones difícilmente tenemos deficiencia de hierro. Los niños también tienen un gran requerimiento y la prevalencia en niños y en mujeres adultas es alta. Prácticamente la mitad de los niños se dan cuenta que tienen deficiencia de hierro en algún momento. Y una de cada tres mujeres en edad fértil van a tener deficiencia de hierro. Por lo tanto, nosotros los varones, si tenemos anemia ferropénica, nos hacen parar las orejas, ¿verdad? Eso no es normal. Tampoco tener deficiencia de hierro en una mujer es normal, pero es frecuente. Entonces, si alguno de los chicos del curso tiene una deficiencia de hierro, ojo, probablemente está perdiendo sangre por algún lugar. Y esa es una causa que debemos investigar. ¿Cuáles son las causas de deficiencia de hierro? Todas estas causas que ven aquí, alcoholismo, embarazo, cirugía, las vamos a reducir en cuatro causas de deficiencia de hierro. Uno, falta de aporte, ingesta inadecuada. ¿Es frecuente? No es frecuente. ¿Quiénes tienen ingesta inadecuada? Lactantes y los que tienen dietas vegetarianas. ¿Por qué las dietas vegetarianas, chicos? Porque aunque hay aporte de hierro, es hierro difícilmente absorbible. La dieta contiene 6 miligramos de hierro por calorías, por cada 1000 calorías. El hierro que proviene de la dieta es hierro no cereales, vegetales, legumbres. Se ingiere en forma de ion férrico y la absorción es difícil y se influencia por acción de la vitamina C. Solamente la vitamina C favorece la absorción de hierro no M, no de hierro M, por si acaso. ¿Sí? El gran problema es que los fitatos, taninos, café, té, oxalatos, carbonatos, la leche, lo que ustedes quieran, disminuye la absorción. Entonces te comes rápidamente tu ensaladita y resulta que te tomas tu cafecito, te tomas tu té o te tomas leche. Todo eso disminuye la absorción. En cambio, el hierro M, que es de la carne, que solamente aporta el 10%, se absorbe fácilmente.
y es menos dependiente de otros componentes de la dieta y más bien favorece la absorción de hierro, ¿no? Es una dieta equilibrada de carne más verduras, va a permitir una buena. Miren la cantidad de requerimientos. Las mujeres 7 a 20, los varones menos, ¿sí? Esa es la cantidad de hierro de la dieta. Entonces, obvio, si tú solamente comes vegetales verdes, ¿sí? Y sobre eso ingieres sustancias que dificultan la absorción, vas a tener esto. Pero ¿qué tan frecuente es que no comas carne? Poco frecuente, ¿verdad? ¿Por qué los lactantes tienen deficiencia de hierro? Porque la leche, ¿sí? No tiene hierro, ni la leche materna ni la leche de vaca, por eso la leche tiene que ser fortificada con hierro. Entonces, los niños, los lactantes menores que no comen verduras, no comen carne, recién empiezan a comer carne a los 6 meses, ¿verdad? Entonces, antes van a tener efecto en el aporte. Dos, defectos de absorción. ¿Quiénes? Gastrectomía, porque no va a haber ácido clorhídrico, una mala absorción intestinal por una enfermedad a nivel entero del enterocito, enfermedad celíaca, por ejemplo, o los bypass, ¿no? Cirugía metabólica, o la enfermedad intestinal inflamatoria como la colitis ulcerativa crónica inespecífica, pueden originar sufrimiento y obviamente mala absorción de hierro. Pero qué tan frecuente es que no tengamos estómago, tengamos es poco frecuente. Tres, periodos aumentales, la causa más importante. La causa más importante es hemorragias uterinas, la pérdida menstrual, las metrorragias disfuncionales, también otros sangrados uterinos. El sangrado gastrointestinal siempre nos hace sospechar en una mujer postmenopáusica o un varón adulto. Y siempre que tengamos anemia ferropénica tenemos que hacer sangre oculta en heces, porque si es positiva pensemos en hemorragia digestiva alta o baja, y ahí están todas las causas, gastritis erosiva, úlcera péptica, varices, cáncer gástrico, o hemorragia digestiva baja, hemorroides, divertículos, angiodisplasia, hasta un cáncer de colon. La primera manifestación de un cáncer de colon muchas veces es una anemia ferropénica. Sangrados urinarios por cálculos, por un cáncer, la donación reiterada de sangre que ya no se hace, o los pacientes que tienen diabetes hemorrágica, hemofílicos o enfermedades de von Willebrand que permanentemente están sangrados, poco frecuente. Pacientes que tienen sangrados en la hemodiálisis o una enfermedad o sea, una telangiectasia hemorrágica hereditaria a nivel intestinal. Finalmente, la cuarta causa de deficiencia de hierro, requerimientos aumentados. ¿Quiénes? Embarazadas, lactantes menores, niños en etapas de crecimiento o que requieras tratamiento con eritropoyetina y no tengas suficiente cantidad de hierro. Una situación que es importante, que quiero que entiendan, es anemia ferropénica implica anemia con pérdida absoluta y total del hierro de depósito. Pero muchas veces puede haber no anemia, o sea, puede haber no anemia y sin embargo ferritina baja. Y esa es una fase prelatente de deficiencia de hierro. ¿Qué significa eso? Significa que para que haya anemia ferropénica, las reservas de hierro han tenido que abolirse completamente y lo último que ocurre en el eslabón de la anemia es la anemia, la deficiencia de hemoglobina. ¿Qué ocurre en el estadio 1? Vamos a poner un ejemplo, hagan de cuenta que es una de las chicas de su curso, ¿sí? Que empieza a tener una metrorragia disfuncional porque ha tenido un trastorno menstrual disfuncional, simplemente hormonal. Entonces empieza a perder mayor cantidad de hierro con las menstruaciones y eso supera la pérdida de la ingesta. ¿Qué es lo primero que ocurre? La ferritina disminuye, pero el hierro sérico se mantiene todavía, ¿sí? Y todavía no tiene anemia. Entonces, en muchas ocasiones no tienes anemia, pero tienes ferritina baja, que es lo primero que ocurre. Y la ferritina baja empieza a producir manifestaciones de astenia. Sigue las menstruaciones y pasas al estadio 2. Los depósitos ya se han agotado, ya no hay nada de ferritina. Entonces empieza a haber hiposidremia, el hierro sérico disminuye, aumenta la saturación de transferrina, hay transferrina libre de hierro, entonces aumenta la transferrina libre de hierro, aumenta la protoporfina eritrocitara libre, acuérdense, protoporfina libre de hierro, pero la hemoglobina y los índices todavía son normales, o sea, no hay anemia y todavía no hay microcomía y microcitosis, pero sigue perdiendo hierro y el estadio de deficiencia realmente es cuando ya no hay reservas, ferritina baja, hierro bajo, ferritina baja, hipocromía y microcitosis. Si seguimos esta secuencia, lo primero que vamos a nosotros, ¿sí? Ver es pérdida de ferritina y lo último es anemia. Por lo tanto, cuando nosotros damos tratamiento, lo primero que vamos a corregir es la ferritina. Y lo último, apaguen su micrófono, es la anemia. ¿Sí? Por eso, la secuencia de ferropenia es esta. Cuando hay deficiencia de hierro, primero se agota el hierro de depósito, luego baja el hierro sérico y por último hay anemia. Por eso, cuando damos tratamiento, lo primero que normalizamos es la hemoglobina. Pero eso no quiere decir que tengamos éxito en el tratamiento. El objetivo es recargar todos los depósitos. Y para eso, el tratamiento es largo, 3 a 6 meses. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la anemia ferropénica? Son muy inespecíficas. Generalmente manifestaciones de enfermedad subyacente, si tienes gastritis erosiva, úlcera péptica, o si tienes una metrorragia disfuncional por un
por un ovario poliquístico, no sabemos. La presentación nunca es aguda, siempre es insidiosa y gradual, síntomas inespecíficos. En los niños hay irritabilidad, déficit de atención. Una situación interesante es alteraciones cerebrales, hay coloniquia, ¿no? Labios paspados, las uñas se les rompen, chicas. Muchas de ustedes tienen ruptura de las uñas, fragilidad ungueal. Algunos atrofia de papilas linguales, tienen una glositis. Y la anemia ferropénica que se acompaña de glositis y odinofagia y keilitis origina lo que se llama síndrome Plummer-Vinson o Patterson-Kelly, disfagia, glositis y anemia ferropénica. Muchos pacientes vienen, ¿no?, con anemia y dicen, ay, tengo una dificultad para tragar, me duele la garganta y tengo la lengua resquebrajada. Otra manifestación que no sabe por qué hay pica y geofagia, hay necesidad de querer comer tierra húmeda o tiza o hielo, ¿sí? Y una manifestación también es la caída del cabello. ¿Qué vemos en el laboratorio? Obviamente anemia, ¿no? Con BGM y HCM disminuida, o sea, anemia hipocrómica microcítica, con un ancho de distribución eritrocitaria aumentado con anisocitosis, ¿sí? Más del 15%. Entonces la ED está aumentada. Los reticulocitos disminuidos, ¿por qué? Es una anemia regenerativa porque no hay hierro. No se sabe por qué, pero hay trombocitosis asociada. El recuento de plaquetas está aumentado. Cuando pedimos un patrón de hierro, el hierro sérico está disminuido, el hierro que está circulando disminuido. Pero al estar disminuido el hierro, la disponibilidad de transferrina está aumentada. Hay mucha transferrina libre de hierro. Total iron binding capacity, aumentada la saturación de transferrina. Y el porcentaje de saturación está disminuido. Esto es fundamental para hacer el diagnóstico. Hierro sérico disminuido, debe ser aumentado, pero el gol estándar, ferritina disminuida. Los receptores de transferrina están aumentados porque están libres, obviamente. Hay muchos receptores libres de hierro y la protoporfina eritrocitaria libre está aumentada. Si nos hacemos un aspirado medular, el hierro en la médula ósea está ausente. Para poder ver el hierro en los eritroblastos y los macrófagos tenemos que hacer una tinción que se llama tinción de Pearls. No vamos a ver moléculas de hierro que se tiñen de color azul. Miren, esto es lo característico de la anemia ferropénica. Hemoglobina baja, VGM bajo, HCM bajo, ADE muy aumentado y trombocitosis, aumento de plaquetas. ¿Qué tiene este paciente? ¿Qué es lo primero que deben hacer? Ferritina sérica. Si la ferritina está baja, anemia ferropénica. ¿En qué pensamos? Falta de aporte, falta de absorción, pérdidas o aumento de los requerimientos. Miren, son glóbulos rojos chiquitos y muy pálidos, ¿sí? Y aparte hay anisocitosis, por eso la ADE está aumentada, ¿sí? Entonces, ¿qué miden? Los niveles de ferritina, los depósitos de hierro, saturación de transferrina aumentada, hierro funcional. Contenido de hemoglobina en los reticulocitos, deficiencia funcional. Esto es lo que se evalúa con cada uno de esos parámetros, ¿sí? Muy bien, hemos hecho el diagnóstico de la anemia ferropénica, vamos al tratamiento. ¿Cuál es el objetivo? Uno, restablecer las reservas para lograr balance positivo. No me interesa solamente normalizar las cifras de hemoglobina, lo que me interesa es que la ferritina se normalice. Y obviamente nunca vamos a llegar a eso si no tratamos la causa de la anemia ferropénica, porque no es una enfermedad, sino es una condición secundaria a algún evento que está originando. El tratamiento, obviamente, más barato y fácil es dar hierro por vía oral. La forma segura y barata. Hay una serie de sales de hierro. Sulfato ferroso, fumarato ferroso, gluconato ferroso, siempre antes de las comidas. ¿Qué hemos dicho? Porque las comidas inhiben la absorción de hierro. Hay un hierro muy bueno, hierro polimaltosado, hierro trivalente, que es independiente, por ejemplo, de la situación de la inhibición por alimentos. Pero el sulfato ferroso, fumarato, gluconato, siempre en ayunas. Esas son las dosis en adultos en términos de hierro elemental, 200 miligramos al día, en niños 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso al día. Se absorbe mejor en estómago vacío. Podemos dar ácido ascórbico, más o menos 500 miligramos, que facilita la absorción. La leche, el té, los cereales disminuyen la absorción, por eso en ayunas. De nada sirve que le des gotitas de hierro en el biberón de un niño en leche, ¿verdad? O en té, o en refresco. ¿Cómo evaluamos la respuesta en reticulocitos? Se observa 7 de 10. O sea, la hemoglobina no se mueve. Lo primero que se mueve son los reticulocitos de 0,5 o de 0, menos de 0, pasan a 1, 2, 3%. Y la hemoglobina se normaliza al mes. Pero el tratamiento dura 3 a 6 meses porque recién a los 6 meses vamos a ver que la ferritina en forma sostenida se va a normalizar. Miren la cantidad de hierro de las distintas sales. El succinato, el sulfato, esta es la cantidad de hierro elemental. Muy bien. Cuando no
podemos nosotros normalizar los niveles de hemoglobina, tenemos que ir al hierro parenteral, y el hierro parenteral es el hierro que vamos a dar por vía endovenosa, jamás por vía intramuscular. Antes así es, ahora ya no. ¿Cuáles son las indicaciones del hierro parenteral endovenoso? Uno, pobre absorción de hierro oral. Por más hierro que le des, ¿qué hemos dicho? Que el hierro tiene que reducirse y pasar al enterocito, y del enterocito recién pasar a la circulación. En algunas ocasiones no pasa eso y se almacena solamente en el intestino y no pasa a la circulación, porque hay epsidina, por ejemplo, por un fenómeno inflamatorio secundario. Eso vamos a ver mañana. Intolerancia al hierro oral. Hay pacientes que viven vomitando, dicen, no, no puedo tolerar, doctor, porque me irrita el estómago. Otras se olvidan permanentemente de tomar sus tabletas. O cuando un efecto rápido del tratamiento es requerido, hagan de cuenta, es una paciente como una de ustedes que tiene 9 de hemoglobina, anemia ferropénica, y resulta que tienen que someterse a una cirugía rápidamente. No podemos operarla, y aparte no se debe transfundir una anemia ferropénica. Entonces queremos nosotros subir rápidamente los niveles de hierro, entonces hierro parenteral. Cuando la transfusión sanguínea no es una opción, obviamente testigos de Jehová o no quieren transfundirse, o niveles de pérdida crónica que superan la cantidad de administración oral, permanentemente tienen una hemorragia digestiva, tienen hemorroides sangrantes, y obviamente necesitamos tratar al mismo tiempo la hemorroides y necesitamos reponer el hierro por vía endovenosa. O cuando necesitas dar eritropoyetina. La eritropoyetina necesita de un substrato, ¿verdad? Y el substrato es el hierro. Por lo tanto, en esos casos sí necesitas dar mayor cantidad de hierro. Una situación que es interesante, hayamos dicho que el hierro interviene en la cadena respiratoria para la formación de energía, ¿sí? Y ese potencial hace que se formen, ¿sí?, enlaces de alta energía. Cuando hay deficiencia de hierro, no solamente se produce anemia, se produce una situación de astenia, disminución de la síntesis de ATP, y hay síndrome de fatiga crónica. Y muchas veces, chicos, puede no haber anemia. Hemos dicho, para que haya anemia tiene que todo el hierro de depósito y todo, es el último eslabón. Pero muchas veces en la primera parte hay solamente disminución de ferritina sin que haya anemia. Entonces, en algunas de ustedes, o en algunos de ustedes que tienen síndrome de fatiga crónica, puede que tengan una deficiencia de ferritina sin tener anemia. Y eso está originando este síndrome de fatiga crónica. ¿Sí? Muy bien. Se ha visto que en estos pacientes el tratamiento con hierro endovenoso, en estas pacientes que tienen síndrome de fatiga crónica, que no son anémicas y que son chicas jóvenes que tienen niveles de ferritina baja, con la administración de hierro endovenoso, vamos a lograr una buena tolerancia y vamos a ver que los niveles de ferritina se van a normalizar y va a remitir ese cuadro de síndrome de fatiga crónica. Muy bien, ¿cuáles son las preparaciones de hierro parenteral? Hay de 4 tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Tipo 1, dextrano. Tipo 2, hierro sacarato, el benofer. Tipo 3, hierro gluconato. Y el tipo 4, el hierro citrato o hierro sorbitol. Los que más se utilizan son de tipo 1 y tipo 2. El hierro dextral o el hierro carboximaltosado, que es el mejor hierro. Ferinjet se llama, es el nombre comercial. Acuérdense, hierro carboximaltosado y hierro sacarato. Es el peso molecular, sus características cinéticas, y generalmente estos hierros son tóxicos, no desarrollan reacción anafiláctica. ¿Cómo calculamos la cantidad de hierro parenteral? Por una fórmula que se llama fórmula de Gansoni. Ojo, esto es importante que sepan. Donde nosotros tenemos el peso corporal por la hemoglobina objetivo, nuestra hemoglobina actual. Por ejemplo, si tengo 5 de hemoglobina y el hemoglobina objetivo es 12, tengo que hacer esa resta. El peso por 2.4 más depósitos de hierro que se calcula en función de una tabla. Muy bien. El hierro carboximaltosado es el mejor hierro, que viene en forma de hierro que es fácilmente, ¿sí?, administrado. Se puede administrar en bolo, tiene una baja toxicidad de producir anticuerpos anti-dextran y no se requiere dosis de prueba, y generalmente tiene menor potencial de producir alergia, ¿sí? En cambio, el hierro sacarato tiene un potencial fuertemente alcalino. Por eso tienes que diluirlo, administrarlo en fracciones. El hierro sacarato tiene alta osmolaridad, tienes que diluirlo. Y por eso se limita la administración de hierro sacarato, a diferencia del hierro carboximaltosado. Miren, lo más rápido, lo mismo. Cuando damos nosotros hierro carboximaltosado, rápidamente llega y produce endosomas, y el endosoma rápidamente introduce, hemos dicho, el hierro al interior y libera, ¿no?, hierro, ya sea para ser utilizado o ya sea para almacenarse en forma de ferritina, ¿sí? La corrección es rápida y cómoda en función de esa fórmula que se llama fórmula de Gansoni, ¿sí? El hemoglobina objetivo
¿sí? Y los depósitos se calculan en función de esta tabla, ¿sí? Esta es la diferencia entre hemoglobina deseada con hemoglobina real. Si hay una diferencia, por ejemplo, de 5, es decir, si tienes, por ejemplo, 6 gramos de hemoglobina y tú quieres tener 11 gramos de hemoglobina, dependiendo de tu peso, si pesas 70 kilos, ¿sí? Tienes que administrar 1.300 miligramos de hierro por vía endovenosa para poder lograr un balance positivo de hierro. Los frascos tienen 500 miligramos, por lo tanto vas a dar más o menos 2 a 3 frascos de hierro carboximaltosado. ¿Cómo se administra esto? Por inyección directa en el brazo o el sistema de venoclis, nunca por vía intramuscular. Entonces, esta es la fórmula de Gansoni. Peso por hemoglobina efectiva por hemoglobina actual por 2.4 y por más depósito de hierro, que se calcula en función de esta diferencia con esta tabla. Esta tabla es bien importante y la tienen que tener permanentemente. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la administración de hierro intramuscular, digo, endovenoso? Uno, que tengas alergia o que tengas indicios de supercarga de hierro. Si tienes una ferritina alta, tienes anemia y ferritina alta, no vas a darle hierro. Un gran error, ¿verdad? Por eso la ferritina te permite diferenciar si tienes anemia asociada a enfermedad crónica de anemia ferropénica. Y obviamente, nunca en el primer trimestre del embarazo. No se sabe por qué, pero en el primer trimestre del embarazo preferimos tener dosis de hierro por vía oral. Muy bien. Uy, se acabó esta computadora. Finalmente, ¿sí? Está el concepto de profilaxis. ¿En quiénes vamos a dar profilaxis? Vamos a dar profilaxis en los pacientes que tienen altos requerimientos de hierro para que no lleguen a deficiencia de hierro. ¿Quiénes son esos? Uno, las embarazadas y segundo, los niños en etapa de crecimiento. Estos son los efectos secundarios de la administración de hierro endovenoso. Son muy inespecíficos, vómitos, sofocos, prurito, urticaria, en algunas ocasiones elevación de transaminasas, pero son muy pocos. Y hablamos de la profilaxis. Niños, embarazadas, algunas mujeres con alteraciones menstruales, antes en donadores de sangre, ahora ya no, ¿verdad? Cuando eres donador de sangre, justamente el peligro es que tengas por flebotomías, anemia por deficiencia de hierro. Solo en algunos casos sí vas a someter eso. En los niños se inicia a los 4 meses con 1 miligramo por kilogramo de peso al día. Muy bien. Entonces, con eso, chicos, espero que hayan entendido lo que es el concepto de anemia ferropénica, el metabolismo de hierro, y ustedes sepan fácilmente establecer el diagnóstico. Claves. 1. Anemia hipocrómica microcíclica, ferritina baja, anemia ferropénica. Mientras tengan ese concepto, 4 cosas van a buscar. Falta de absorción, falta de aporte, falta de absorción, causa más frecuente pérdidas, y 4, aumento de los requerimientos. La causa más frecuente, pérdidas. Entonces tendrán que buscar por dónde están perdiendo hierro. Muy bien. ¿Preguntas? Doctor, una consulta. ¿Qué precauciones debemos tener después de administrar el hierro por vía endovenosa o qué complicaciones son comunes? Generalmente, mira, hay otras preparaciones. El hierro de Dextran, que produce mucha alergia, puede producir un choque anafiláctico, entonces tienes que premedicar al paciente. En nuestro medio ya no administramos hierro de Dextran. Está el hierro sacarato, que puede producir también fenómenos de alergia. Aparte, no puedes dar grandes volúmenes. La ampollita de hierro sacarato viene apenas de 100 miligramos. Y si tú necesitas dar 1.300 miligramos, tienes que dar 13 inyecciones. Imagínate, 13 inyecciones endovenosas. Es poco factible dar eso. Entonces tienes el hierro carboximaltosado. Por la estructura del hierro carboximaltosado, las posibilidades de alergia son pocas, pero después de dar el hierro, reposo, y tienes que ver, pues si no tienes alguna cefalea, a veces hay mialgias, a veces hay un poquito de estreñimiento, pero en general eso es un hierro bien tolerado. Lo que tienes que hacer después de la administración de hierro es obviamente reposo y vigilar al paciente. Si tiene cefalea o tiene alguna alteración, paracetamol y simplemente decirle al médico, ¿no? Qué es lo que está pasando, pero del todo el hierro es son raras las excepciones donde pones hierro endovenoso. ¿El tratamiento cuál es? Hierro por vía oral más la dieta, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más antes de irnos día viernes? Doctor, ¿hay alguna contraindicación para utilizar el hierro? Obvio, uno, que tengas una sobrecarga de hierro, que mal hayas hecho el diagnóstico.
Tienes un paciente que tiene anemia hipocrómica microcíctica y resulta que le enchufas hierro. Y resulta que no era una anemia hipocrómica microcítica con deficiencia de hierro, era una anemia hipocrómica microcítica por una inflamación, por una endocarditis bacteriana donde la ferritina está alta. Entonces le vas a poner hemosiderosis, ¿verdad? Sobrecarga de hierro. Segundo, fenómenos alérgicos, obviamente. ¿Sí? Son las dos causas principales de contraindicaciones de la administración de hierro endovenoso. Muy bien. Gracias. Bueno, chicos, mañana vamos a tener una clase en la mañana. Déjenme ver cómo está el... Mañana en la mañana, ¿alguno de ustedes tiene clases? Tienen clases, ¿no? ¿A partir de qué hora? ¿De las 8 de la mañana? A ver, alguno de ustedes, conteste. Ahora que les dejo el micrófono abierto, nadie habla. Está bien, doctor, mañana en la mañana. Ya, mañana en la mañana vamos a tener una clase temprano. ¿Por qué hacemos esto? Porque es mucho el temario y estamos súper atrasados y necesitamos liberar el mes de noviembre para que entre reumatología. Son casi 30 clases. Entonces, muy complicado, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestro cronograma, hematología se tiene que terminar la primera, segunda semana máximo de noviembre. Y las últimas 3 semanas de noviembre tiene que ser reumatología. De manera que el 1 de diciembre estemos libres. Es así. ¿Ya? Estamos muy atrasados. No sé qué ha pasado con sus anteriores temas. Semana médica, paros, en fin. ¿Ya? Entonces, más tarde, yo quiero ver cómo está el tiempo y yo creo que vamos a pasar de 7:30 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana. Una clase bien sencilla, porque ya tienen los conceptos de hierro. Vamos a hablar sobre la anemia asociada a enfermedad crónica y fenómenos inflamatorios. ¿Ya? Así que nos vemos mañana. Más tarde le paso a su representante y seguramente a algunos grupos la hora de la clase teórica de mañana tempranito. Buenas noches. Pásenla bien.